Señal Directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Giacomo Cantini. Él es museógrafo italiano y viene para platicarnos de la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición, que estará abierta a partir del 23 de marzo en la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Giacomo, muy buenos días, gracias por la visita. Muy buenos días a todos, aquí estamos, por fin el día 23. Vamos a inaugurar esta gran exposición que llega después de una vuelta a la República, que ya tenemos unos años visitando ciudades como el DF, Puebla, Monterrey y muchas más. Y ya esta exposición ha sido visitada aquí en la República por más de 1,5 millones de personas. Y vamos a ver qué tal aquí en Guadalajara, si a la gente le va a llamar la atención este gran proyecto que cuenta con más de 200 piezas que son réplicas fidedignas realizadas en Egipto, un conjunto de artesanos italianos y egipcios, y que van a enseñar al público todo lo espectacular que es el tesoro, este gran hallazgo que se realizó en 1922 y que desde entonces toda la gente del mundo se quedó boca abierta por este resultado de arqueología. Así que, además de tener 30 piezas originales... Piezas originales de las encontradas. Son piezas originales de la dinastía 18, de la dinastía de Tutankamón. No son del museo del Cairo, específica de Tutankamón, porque de lo que es el tesoro de Tutankamón no puede salir nada de Egipto. Esto es ya desde hace 40 años. Entonces, nuestra sociedad, que trabaja en conjunto con una sociedad egipcia, decidió realizar este proyecto para traer estas piezas a diferentes partes del mundo para que la gente tenga la oportunidad de verlas, aunque sean réplicas fidedignas, pero verlas concretamente y no tener a fuerza que viajar a Egipto, donde sabemos que además en los últimos años se ha vuelto un estado muy peligroso por asuntos de terrorismo. Así que, repito, piezas originales para conocer la cultura de Egipto, reproducciones para conocer el gran hallazgo, la posibilidad de entrar en la tumba reproducida de Tutankamón, así que tener las mismas emociones que casi tuvo el arqueólogo Howard Carter en encontrar esta tumba. Entonces, un conjunto de emociones, hasta también una zona dedicada a la momificación, un proceso muy importante en aquel entonces para la vida eterna del faraón. Entonces, y hablamos también de la maldición, otro asunto claro, muy llamativo. Porque además el tema de Tutankamón es, además de lo que representa en historia, y además una historia pues que dejó demasiadas señales como para que ahora podamos conocerla mejor, pues todo esto de los mitos y lo que hay en torno a lo que significaba la forma en que eran sepultados, ¿no?, los faraones. Por esto una gran oportunidad para conocer una cultura, una civilización increíble que fue la de los egipcios, una civilización que duró más de 3.000 años y que tenían usancias muy, muy interesantes, entre las cuales vamos a profundizar informaciones sobre la vida en el más allá. Entonces, ¿por qué los faraones tenían de todo adentro sus tumbas? Había de trajes, había comida, había cama, hasta animales disecados que en vida estaban con el faraón. Esto para acompañarlo en el viaje, en el más allá, en el viaje a la vida eterna. Y esto se va a explicar muy bien, además de, como me decías, ¿no?, el mito de la maldición de Tutankamón. Entonces, 26 personas después de este gran hallazgo murieron en pocos años. Así que empezó también este asunto y parece que estaba una escrita que decía: la muerte llegará rápida a quien vaya a molestar el sueño del faraón. Así que de allá empezaron estas voces que en parte pueden ser coincidencia, en parte dejamos también a los visitantes que tengan sus opiniones, ¿no?, que desarrollen una opinión, pero que vengan a conocer los secretos de esta gran civilización, los secretos también de Tutankamón, de su tumba y del proceso de momificación, como decía. Entonces, un recorrido muy completo para aprovechar de esta gran platícanos cultura. un poquito de quién fue este faraón.
Tutankamón es hoy en día el icono de Egipto, de su máscara que en la exposición podrán admirar, realizada en oro con piedras preciosas, lapislázuli y muchos más. Una réplica del original. Sí, fue un faraón niño, llamado niño porque murió muy joven, a los 18 años. Un faraón que subió a ser faraón a los 8 años. Su padre, Amenofis IV, que se volvió a Akenatón para un cambio de visión de los dioses. Su padre abandonó la idea de tener más de 1500 dioses y decidió de solo estar detrás de Atón. Entonces el único dios fue Atón. Por esto Tutankamón se llamaba en principio Tutankatón, imagínense. Después hay el visir de Tutankamón, que tuvo una gran influencia sobre el faraón Tutankamón porque tenía 8 años, volvió al panteón de los 1500 dioses. Así que Tutankatón se volvió otra vez Tutankamón. Y fue prácticamente la única cosa importante de su reinado fue esta: abandonar la idea que realizó su padre de una religión monoteísta para volverla a una religión politeísta. Murió a los 18 años en circunstancias que vamos a explicar en la exposición, no muy claras. Hoy en día se sabe que ha podido ser un accidente, no se sabe cuánto provocado por el visir Ay, que tenía sus intereses de poder en la muerte de Tutankamón. Y así murió tan joven y también fue puesto en su tumba de manera muy rápida. Por esto la tumba de Tutankamón no es una tumba muy importante, era una tumba que era destinada a otros nobles o sacerdotes. Entonces se va a explicar en la exposición todos estos procesos, también todos los secretos que están detrás de la muerte del faraón, los intereses que podía tener este visir. Entonces, conocer la figura de Tutankamón es muy importante en este proceso, además del tesoro, del mito de la maldición. Así que, repito, es una gran oportunidad para ver cómo le pasó al arqueólogo que descubrió la tumba, ver cosas maravillosas que son lo del tesoro principalmente de Tutankamón. ¿Cómo se arma esta exposición y por qué? Esta exposición nace en un conjunto de 2 equipos, una italiana y una egipcia, para realizar una exposición y traer la cultura egipcia a diferentes partes del mundo. Como decía, Egipto es un país muy conflictivo, sabemos de los ataques terrorísticos de los últimos años, así que a principios de los años 2000, cuando ya había pasado el asunto de terrorismo de Luxor del 97, donde perdieron la vida más de 60 turistas, se decidió realizar una exposición que contara con réplicas fidedignas realizadas en la misma ciudad del Cairo sobre los originales y llevarla a diferentes partes del mundo. Para quien no tenga la oportunidad de viajar a Egipto, acercar a la gente a la cultura de Egipto y a este gran hallazgo de 1922 que sí, en principio en los años 60 se trajeron estas piezas a París, a Londres, donde fueron vistas por millones de personas, pero desde entonces está cerrada en el Cairo y no hay manera que estas piezas puedan viajar para que la gente las conozca. Entonces nace este proyecto, empieza a viajar en Europa, donde se tocaron diferentes capitales europeas y de allí nos contactaron de México y venimos a México y se empezó una gira al DF y, como repito, muchas más ciudades y la gente, podemos decir que sale muy satisfecha de esta exposición para principalmente conocer una nueva civilización, acercarse a los secretos de Tutankamón, conocer algo sobre la maldición. Y entonces el objetivo es traer cultura y llamar la atención de la gente para que se acerquen a estos proyectos tan llamativos, tan interesantes. ¿Cuánto tiempo estará en la biblioteca? La exposición va a estar en la biblioteca 6 meses, empezando ahora el 23 de marzo. Y podrán tener informaciones muy claras sobre horarios, sobre el costo del boleto de la entrada, que es algo muy accesible. Estamos hablando de 70 pesos para adultos y 50 pesos para menores, pero en la página www
www.conjuntodeartesescénicas.com.mx. Allí estarán todas las informaciones, también la oportunidad de comprar los boletos. Muy bien. ¿Y alguna restricción sobre cuántas personas pueden ingresar al mismo tiempo o cómo va a estar? ¿Hay que programar las visitas? La sala está grande, está dividida en diferentes zonas. Está la zona sobre la momificación, está la zona del tesoro, está la zona de la maldición y más. Así que contamos con tener la oportunidad de recibir hasta 1.500, 2.000 personas diarias, porque el lugar puede dar por este espacio, pero en la misma página donde se venden hasta los boletos habrá los números que se pueden todavía comprar por los días, ciertos días. Así que el visitante tendrá una idea clara de cuándo puede venir a acudir a este gran evento. En los recorridos que ya hicieron por el país, ¿qué es lo que más ha sorprendido a los visitantes? Bueno, lo que llama mucho la atención, además del oro que se ve, porque verdaderamente es fuerte como sensación ver todo esto brillo de oro y de piedras preciosas y de plata. También mucho le llama la atención la maldición a la gente, saber sobre este asunto, que el mismo mecena que pagó todos los gastos de Howard Carter para estar excavando por años en años en la Valle de los Reyes, y que no se encontraba nada de esta tumba que faltaba de Tutankamón. El mecena Howard, Lord Carnarvon, murió pocos días después de entrar en la tumba. Entonces de allí empezaron los periódicos de aquel entonces a escribir sobre esta maldición, y de allí se echó gasolina sobre el fuego, sobre el asunto. Entonces poco a poco murieron otras personas, siempre en condiciones no muy claras, a veces violentas, a veces de enfermedades. Y así que se desata esta idea de la maldición del faraón. Esta llama mucho la atención, pero también damos explicaciones en la exposición como que puede ser coincidencia. Pensemos solo que el mismo arqueólogo Howard Carter vivió hasta los 70 años, entonces muchos años más, y no le pasa nada. Y fue el primero en entrar en la tumba. Entonces esto ya nos aclara unos asuntos, a pesar de que cuando se entraron en la tumba, por ejemplo, hubo un apagón en el mismo Cairo de luz, se apagaron todas las luces del Cairo. Una víbora, una culebra entró en una jaula que tenía Howard Carter, donde tenía guardado un pajarito que lo acompañaba en sus viajes, y se comió su pajarito. Entonces hay unos símbolos muy fuertes, ¿no?, sobre esto, pero también siempre acordámonos que también los periodistas trabajaron mucho en esto, entonces se enfocó mucho en la noticia, pero es algo que nos llama la atención. Finalmente, sobre las piezas que podrán apreciarse, si nos cuentas algunas de las más importantes. Sí, entre las más importantes que se pueden apreciar están los vasos canopos, donde se guardaban las interiores momificadas de los faraones. Había un proceso en que pulmones, hígados, estómago, intestinos se iban momificando y se ponían adentro de los vasos canopos. Y estos estaban adentro de otra estructura que se va a exponer al pueblo, toda de oro, muy apreciada. Esto es uno. Después hay los sarcófagos antropomorfos. Tutankamón contaba con 3 sarcófagos, entre los cuales uno, el primero, 110 kilogramos de oro. Debajo de esto estaba la máscara. Arriba de esto habían 2 más de madera. Habrían 4 capillas que encerraban los sarcófagos. Y esto es toda pieza que pueden ver en la exposición. Y además se encontraban joyas, se encontraron, como repito, camas, se encontraron muchísimos objetos. Estamos hablando que el hallazgo fue de más de 5.000 objetos. En la exposición de acá contamos con los principales, que son más de 200, porque también, no sé, traer comida o los animales. O animales disecados. Hay también animales disecados, pero tratamos de presentar los objetos principales, y esto
hasta ahora lo hemos logrado por las críticas del público que han sido muy positivas. Nada más, ¿habrá visitas escolares también? La posibilidad de que... Sí, habrá, por supuesto, la posibilidad de organizar visitas escolares para los estudiantes. Es una oportunidad de acercarse a la civilización egipcia, entonces no pierdan esta gran oportunidad porque es una cultura muy interesante, muy diferente, muy interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Nos reiteras la fecha y el lugar? Sí, estamos desde el día 23, viernes 23 de marzo, desde las 10 de la mañana, en la biblioteca Juan José Arriola, todos los días, de lunes a domingo. Los esperamos de 10 de la mañana hasta 8 de la noche. Los viernes y sábados habrá horario más largo para quien quiera acudir por la noche a ver esta gran exposición. No pierdan la posibilidad de conocer Egipto, no pierdan la posibilidad de ver cosas maravillosas y de conocer los misterios del faraón Tutankamón. Muchas gracias. Es Giacomo Cantini, él es museógrafo italiano y nos habló de la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.